que la nacionalidad no determina qué derechos tienen las personas. Esos derechos cada uno los tiene por el hecho de ser persona independientemente de la nacionalidad que se tenga. Todas las personas, dice Rayo, poseen los mismos derechos generales con independencia de la comunidad política que integran. Bienvenidos a una sesión más de esta serie de las pulsaciones económicas que estoy dedicando a comentar brevemente para ustedes lo que son para Juan Ramón Rayo, el economista español, los 10 principios básicos del orden político liberal que nos presenta en su libro Liberalismo, un libro que todos deberíamos de leer, sobre todo para tener claro qué es el liberalismo y por qué es el orden político que simple y sencillamente corresponde al Estado de Derecho, definido como el gobierno de las leyes justas. Ya vimos en las sesiones anteriores los 9 primeros principios del orden político liberal, que simple y sencillamente repito para tenerlos presente. El primero tiene que ver con el individualismo político, el hecho de que los individuos, las personas, son sujetos de derechos. El segundo, con la igualdad jurídica, el hecho de que todas las personas poseemos los mismos derechos. El tercero, la libertad personal. El derecho más básico de toda persona es el derecho a la libertad. El cuarto, relacionado con la propiedad privada, porque la libertad comprende el derecho de usar, disfrutar y disponer de los bienes que hemos adquirido pacíficamente. El quinto es el principio de la autonomía contractual, el que la libertad también comprende el derecho a obligarse por medio de contratos a favor de terceros. El sexto de los 10 principios básicos del orden político liberal, la reparación del daño. Quien viola derechos ajenos debe reparar el daño causado, debe de resarcir, vamos a decirlo así, a la víctima de sus delitos. El séptimo principio, la libertad de asociación. Los individuos tienen el derecho a asociarse con otras personas como más convenga a sus intereses. El octavo, relacionado con el libre mercado, las personas también tienen derecho a asociarse económicamente con otras personas. El noveno, relacionado con el gobierno limitado, lo cual quiere decir que el gobierno ha de limitarse estrictamente a proteger los derechos individuales. La tarea del gobierno es garantizar los derechos de las personas, no satisfacer necesidades, no defender intereses, no solucionar problemas. Y el décimo de los 10 principios básicos del orden político liberal, según la visión de Juan Ramón Rayo, es la globalización. ¿Por qué? Porque el orden político liberal es un orden global, puesto que todas las personas poseen universalmente los derechos individuales anteriormente señalados. ¿Esto qué quiere decir? Que la nacionalidad no determina qué derechos tienen las personas. Esos derechos cada uno los tiene por el hecho de ser persona independientemente de la nacionalidad que se tenga. Todas las personas, dice Rayo, poseen los mismos derechos generales con independencia de la comunidad política que integran. El liberalismo es, pues, una filosofía política universalista y cosmopolita, al menos en lo referente a las bases jurídicas de la sociedad. ¿Sí? El liberalismo rechaza la idea de que cada comunidad política sea naturalmente soberana para imponer desde arriba los derechos que poseen sus ciudadanos y para privar de ellos a los no ciudadanos. Los derechos individuales no son concesiones que la autoridad política otorga a las personas, sino que son restricciones interpersonales que también afectan a las actividades que puede legítimamente desarrollar cada comunidad política
hacia sus ciudadanos. En definitiva, dice Rayo, el liberalismo reivindica la existencia de unos derechos humanos de carácter universal que tenemos todos los seres humanos por el hecho de serlo. En este sentido, ¿sí?, la característica, ¿sí?, del liberalismo es que es un principio de conducta global, un principio de conducta universal. Para mí, y lo he dicho muchas veces, el liberalismo no es una ideología, sobre todo si por tal entendemos una idea preconcebida de cómo debe organizarse la sociedad y cómo deben comportarse las personas para lograr ese tipo de organización. El liberalismo es un principio de conducta que dice lo siguiente: respetando los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, haz lo que quieras. Y este principio de conducta se aplica para todas las personas por igual, independientemente de cualquier otra consideración, como pudiera ser la nacionalidad, como pudiera ser el género, como pudiera ser la preferencia sexual, como pudiera ser la religión que se profesa y muchísimas otras características de las personas que frente a la universalidad de los derechos simple y sencillamente son secundarias. Pues ahí están los 10 principios básicos del orden político liberal, según los entiende Juan Ramón Rayo. Todo esto lo presenta en su libro Liberalismo, los 10 principios básicos del orden político liberal, un libro que hay que estudiar, un libro que hay que leer, un libro que hay que comentar y sobre todo utilizar para poder responder en cada uno de nuestros países qué tan liberal es el orden político que nos rige. Hasta aquí estas pulsaciones económicas, nos vemos en las próximas.